los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de Último Minuto Cúcuta, de Notidía, y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Bueno, hoy vimos una imagen de la portada de la revista Semana que me impactó, me impresionó muchísimo. Y además leí el artículo con el que estoy profundamente de acuerdo y quiero compartir con ustedes. El editorial de la revista Semana dice: Gustavo Petro es el protagonista del paro y sus redes sociales atizan la hoguera con un país acosado por la violencia, en crisis económica y transitando hacia la anarquía. Le llegó la hora de pensar primero en Colombia que en conquistar como sea la presidencia, le dice revista Semana a Petro. Gustavo Petro es hoy el candidato favorito en los sondeos que mide la intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales, pero también es porque no hay más candidatos. Pero al mismo tiempo es el político al que la mayoría de los colombianos, en la encuesta que hubo, el 30%, identifica como el promotor del paro. Según la más alta reciente encuesta de Semana realizada por el Centro Nacional de Consultoría. La protesta sin precedentes ya completa casi un mes. Se ha salido de control, por cuanto la violencia que tiene al borde de la quiebra a millones de personas y a empresas en el país, aunque muchas de las demandas de los manifestantes son justas. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado Petro durante el paro? Por lo menos el 52% de los encuestados considera que su desempeño ha sido negativo y solo el 37% lo aplaude y dice que ha sido positivo. Más allá de lo que muestran los sondeos, bien vale la pena analizar con la cabeza fría el comportamiento del principal líder de la oposición y puntero en las encuestas presidenciales en medio de la coyuntura más difícil que recuerda la nación en décadas. Una de las mejores maneras de evaluar a Petro es revisando sus pronunciamientos en redes sociales, convertidos en su principal tribuna de comunicación. Entre el 27 de abril y esta semana, el líder de la Colombia Humana ha dicho que el país es una dictadura. Lo ha comparado con Birmania, ha afirmado que Buga es como Gaza. Ha señalado que se ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha pedido la renuncia al director de la policía, ha acusado al presidente Duque de dar una orden para una matanza, ha asegurado que Uribe sigue los libretos neonazis, ha hablado de golpe de Estado,
y hasta de una crisis que a su juicio no se dio ni durante la dictadura de Pinochet en Chile. Lamentable toda esta cosa. A simple vista, todo lo que ha dicho Petro es claramente una exageración, una mentira. Sin embargo, en un ambiente caldeado y violento, sus palabras se convirtieron en gasolina y lo único que hace es encender más el odio en momentos en que los colombianos exigen grandeza y sensatez de parte de sus líderes y políticos para poder sacar adelante las reformas que demandan los ciudadanos, principalmente los jóvenes. Por esta razón, Petro se equivoca y está jugando literalmente con el fuego. Lo que hoy puede hacerlo popular, mañana podría pasarle una costosa factura en términos políticos y dejarlo sin oposición y sin opción en la presidencia. El exalcalde de Bogotá debe saber que a medida que el paro se extiende y la violencia se agudiza, muchas miradas apuntarán hacia él sin importar si ha dado órdenes o no, pues es indiscutible que es la cara política más visible de la protesta. Tan es así que ha invitado a las personas a no abrir sus negocios, a no sacar sus carros, a no ir a trabajar, a no comprar gaseosas, a no ir a comprar nada en grandes superficies comerciales, a no hacer transacciones financieras, a retirarse de los fondos privados de pensiones. Que un líder político que aspira a dirigir los destinos de Colombia haga esas exhortaciones, algunas entre otras insólitas y peligrosas, es apenas una pequeña muestra de su verdadero talante y de lo que podría hacer con el enorme poder desde la Casa Nariño si gana la presidencia del 2022. Petro en principio quiso ser visto como prudente frente al paro. En un audio filtrado a los medios de comunicación se escucha al dirigente conversar con varios líderes del Comité Nacional del Paro, a quienes les dice, en el momento en el que el gobierno decida retirar la reforma tributaria, debió declararse el triunfo popular y frenar ahí. Pero de manera contradictoria, en sus redes sociales lo único que ha hecho es seguir apoyando el paro y sus mensajes son cada vez más radicales. Mientras tanto, es difícil creer que él no está detrás de una gran estrategia en medio de la movilización, pues los congresistas afines a su causa política, y no solo los de la Colombia Humana, han estado en primera línea. Y el país los ha visto en los disturbios, compartiendo videos bajo los gases lacrimógenos, tratando de impedir las funciones de la fuerza pública, como lo que hizo una senadora sacando al ESMAD del lugar que estaban e incendiando los ánimos en las calles y en las redes sociales. El senador Gustavo Bolívar, alfil de Petro, y uno de los más interesados en que él llegue a la presidencia, también suele acudir al populismo y a la demagogia, pidiendo la renuncia al presidente Duque, pese a que fue elegido en democracia y ha caído en el colmo de lo absurdo al acusarlo de manera calumniosa de ser un triste asesino. Al ministro de Defensa lo llama ahora carnicero y sanguinario, y me pregunto por qué Gustavo Bolívar es tan íntimo amigo de los senadores de la FARC, a los que le regalaron la curul, que sí son carniceros, que son violadores, que son asesinos, porque a ellos los defiende y está siempre en coalición con ellos. ¿De qué se trata? Ese lenguaje incendiario, sin filtro, sin límite, de los autodenominados líderes progresistas que han defendido la llamada política del amor de su líder en el pasado, ¿es lo que necesita hoy Colombia? Eso es una gran pregunta. ¿Cuál política del amor hay ahí? ¿Cuál política del amor está manejando Gustavo Bolívar cuando es íntimo amigo de los congresistas FARC? Y a ellos nunca les ha hecho un reclamo, ni por los jóvenes que no devolvieron, ni por los niños que llevaron a la guerra, ni por las violaciones, ni por los abortos, ni por los secuestros, ni por nada. Pero sí se atreve a llamar al ministro de Defensa carnicero y sanguinario. ¿De qué política del amor
está hablando Gustavo Bolívar. ¿Es lo que necesita, eso es lo que necesitan los colombianos? Gustavo Bolívar ha puesto en duda lo obvio y ha negado lo evidente. Es más, ha manejado todo con mentiras. Cuando dijo que el dueño de Aviatur había organizado una reunión para que los empresarios, en la que los empresarios habían decidido apoyar a Petro. Y después el gerente de Aviatur, el dueño de Aviatur tiene que salir a negarlo y a decir que no, que ellos siempre escuchan a todos los candidatos, que nunca se habló de apoyarlo ni económicamente ni políticamente. Gustavo Bolívar ha puesto en duda lo obvio, ha negado lo evidente, y es que por cuenta de los bloqueos muchos ciudadanos sufren el desabastecimiento de alimentos y varios hospitales se han visto en aprietos por falta de oxígeno. Incluso un bebé no pudo nacer porque el ambiente quedó atrapado en una protesta. A Gustavo Bolívar se le vio en los últimos días en Estados Unidos en citas con congresistas a los que le vendió una versión del país que no es completamente real, aunque ha habido repudiables excesos de algunos policías colombianos. No es ni una dictadura ni un estado opresor dedicado a violar los derechos humanos, como afirma Bolívar. Mientras la nación enfrenta una grave crisis económica y una amenaza a la seguridad, él y el senador Alexander López no fueron a Washington a pedir más ayuda, sino a exigir que se congelen los recursos de cooperación. Otro congresista afín a Petro ha desempeñado un papel controversial. La representante de la Cámara, María José Pizarro, le ha dado órdenes al SMAT en medio de las protestas cuando ese no es su función. El congresista Alexander López presuntamente ha frenado capturas aparentemente en flagrancia. Su colega Wilson Arias ha tratado de impedir el trabajo de los uniformados y el representante Inti Asprilla, figura petrista en Alianza Verde, ha publicado sus videos ahogado por los gases en los disturbios. Las manifestaciones han dejado en evidencia a varios miembros del Comité del Paro que, aunque se esmeran por decir que representan algunos sectores y sus necesidades, sin ningún pudor han confesado en medios de comunicación que Petro es el candidato de su preferencia para el 2022. Por eso, a un amplio grupo de la opinión pública le cuesta trabajo deslindar al senador de lo que hace y lo que ha dicho el Comité del Paro, el cual se ha negado rotundamente a condenar los bloqueos en el territorio urbano. El 52% de los colombianos, según la encuesta de semana, no se siente representado por este comité. Si algo ha marcado negativamente a Petro durante este paro, ha sido el hecho de que ha sido incapaz de rechazar de manera contundente y decidida los bloqueos y el vandalismo y el terrorismo urbano, así como la infiltración de las disidencias de la FARC y el ELN en Cali, y muchos no lo quieren ni ver. Tampoco ha sido capaz de condenar el asesinato a puñaladas de un capitán de la policía de Soacha a mano de los vándalos y toda la violencia contra centenares de policías heridos. No se le ha escuchado una sola palabra el día en que una multitud intenta quemar vivo a 15 uniformados en un CAI en Bogotá. Petro solamente se ha empeñado en mostrar una cara de la moneda, la que él considera que le favorece políticamente, pero si hay algo que necesita tener un líder, es el don de ser justo. El dirigente de la Colombia Humana es en el más reciente sondeo de semana, aparece con el 25% de intención de voto. No obstante, eso no significa que haya ganado ya la presidencia, pues un restante 33% de los votos está repartido entre los demás candidatos. Asimismo, el 25% se niega a votar por los aspirantes que hoy están en la contienda. Eso quiere decir que falta un año para las elecciones. Petro no tiene asegurado su triunfo, como creen algunos de sus seguidores. Por lo tanto, resulta provocador que califica como alocuciones sus videos en redes sociales,
cuando tradicionalmente el único que hace alocuciones es el presidente de la República de Colombia, en este caso, Iván Duque. Aunque el senador y sus electores pueden sentirse ganadores, las cifras no dan para tanto y en cualquier momento pueden sufrir una figura que lo arrase, especialmente con su discurso sensato, sin extremismos, sin que asuste y que se conecte con la mayoría de los colombianos y sus demandas. La soberbia de Petro no le está saliendo bien. Así lo demuestra el portazo que le dio al gobierno Duque, negándose a conversar incluso antes de ser invitado formalmente. Otros líderes de la oposición, pese a las diferencias con el presidente, acudieron al llamado y entendieron que por encima de todo está el país. Lo que está ocurriendo, en todo caso, ya lo había advertido Petro en el 2018, cuando perdió en la segunda vuelta frente a Duque. En esa ocasión anunció que la posición sería desde la calle. A lo largo de su carrera pública, el líder de Colombia Humana ha visto a las movilizaciones una de sus principales herramientas políticas. Nadie olvida cómo llenaba la Plaza de Bolívar cuando fue suspendido en la alcaldía de Bogotá por el procurador Alejandro Ordóñez, ni tampoco sus polémicos discursos desde el balcón del Palacio del Líbano. Pero aunque le gusta la calle, solo se le ha visto una vez en las marchas, y fue esta semana, cuando se tomó la foto con Camilo Romero, una de las fichas de la Alianza Verde, porque no acompañó a los jóvenes en las anteriores convocatorias. Y lo más grave, unza a los jóvenes a la calle y los de él están viviendo estrato 20 en Europa. Además, Petro fracasó en su convocatoria de sacar a millones de personas a las calles a Bogotá, lo cual demuestra que la gente se está agotando y que tal vez son millones los que están silenciosamente en sus casas sin participar del paro y los bloqueos, pidiendo que las reformas se transmiten por los canales institucionales de manera pacífica. La inmensa mayoría de los colombianos necesita trabajar y producir, aún entendiendo que es urgente que el gobierno resuelva problemas estructurales en materia de empleo, salud, educación y seguridad. En el gran estudio electoral de semana, a la pregunta de la cual cree que sería un mal presidente para Colombia, Petro ocupó el primer lugar con el 32%. Sin embargo, él poco o nada se ha preocupado por hacer alianzas, porque mientras habla de unión en el pacto histórico, permanentemente hostiga e insulta a las personas que representan sectores alternativos y que le podrían sumar votos en un momento dado, en especial la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Por si fuera poco, ha dejado ver algunas de sus ideas en caso de llegar a la Casa de Nariño, y muchas de ellas preocupan porque significa una guerra abierta contra ramos como el financiero y ciertos grupos económicos. De igual manera, es incierto qué pasaría con las fuerzas militares y con la policía, así como la lucha contra el narcotráfico y las extradiciones, pues se ha mostrado dispuesto a revisar esta figura de cooperación internacional con los Estados Unidos. A Petro también le ha costado comprometerse públicamente a que en caso de ganar deje el poder de 4 años. Por el contrario, ha dicho que su propuesta de Colombia Humana necesita por lo menos 3 periodos. Su relación y la de algunos de sus líderes más cercanos con los medios de comunicación preocupa por la abierta intolerancia y el lenguaje violento que exhibe frente a la crítica, la veeduría y el control. El senador tendrá que calcular muy bien su apuesta para llegar a la presidencia, como los colombianos lo relacionan mayoritariamente con el paro. Muchos piensan que este ambiente tan caldeado es apenas el preámbulo de lo que podría ser su gobierno. Si Petro quería disminuir el miedo que sigue suscitando en algunos sectores, lo que ha hecho en medio de la protesta es todo lo contrario: aumentar
él enarbolando la bandera de la división, el odio y la lucha de clases. Y algunos que lo empezaban a ver como una alternativa podrían tomar distancia y mirar hacia otras candidaturas. Petro al final ganará algunos réditos por lo bueno que dejó el paro, pero sin duda pagará políticamente por lo malo y lo feo de unas protestas y bloqueos que aún no terminan. Y yo diría que así sea íntimo amigo del empresario Santo Domingo y ponga a su sobrina como jefe de relaciones públicas al mejor estilo de todos los gobiernos que han estado en Latinoamérica que son de la extrema izquierda. Siempre buscan unos empresarios de aliados y los ponen como sus jefes de campaña, como sus jefes de debates, como sus jefes de prensas, como sus jefes de relaciones públicas, mientras obtienen lo que quieren y después los empiezan a enjuiciar. Director de la policía rechaza actos de violencia que dejaron un patrullero muerto en Cali. El director general de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, lamenta este sábado el fallecimiento de un patrullero del Escuadrón Móvil de Carabineros en Cali, luego de que una balacera que se registró en la capital vallecaucana. Asimismo, Vargas rechazó que en los hechos 2 agentes del Escuadrón del Móvil Antidisturbios, resultaron heridos. Esa patrullera que fue violada, esos otros policías que han matado, que han acuchillado, son jóvenes, son niños, eso es un niño. Y esos son jóvenes que están dentro de la ley, que decidieron, hubieran podido escoger una carrera que significara menos sacrificios, pero ellos aman su carrera, aman la patria y por eso se dedican a ser policías. No veo a los jóvenes protestando por lo que le pasó a él y no veo a los de los derechos humanos protestando, defendiendo o exigiendo por lo que le pasó a él. Quieren cumplir sus ambiciones políticas a través del caos. El video de Iván Duque, el presidente de la República de Colombia, sobre el paro nacional en inglés, estallaron las redes. Con este video, buscamos el video, el Magazine Informativo y Consciente, buscamos el video del discurso de Petro, aunque yo lo tenía muy claro en mi mente, porque por supuesto lo vi cuando en la segunda vuelta él perdió, como acepta la derrota, pero todo el discurso que dio fue de amenazas. Y entre las tantas cosas que dijo, además de lo que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, manifiesta en el video en inglés, además de eso, me llamó muchísimo la atención frases como: el discurso dice que vigilará que no hayan más guerras, que no hayan más violencias, que no conduzcan a la juventud a la guerra. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Otra frase que me llamó muchísimo la atención es que nuestra mejor arma son las movilizaciones. Y estaremos con las multitudes en las calles. Eso lo dijo en el discurso, antes de que el presidente Duque se hubiese posesionado, en el discurso donde él donde él reconoce el triunfo de Duque. Además de decir lo que el presidente Duque está diciendo en este video en inglés, dijo: no más guerra, no más violencia, no conduzcan a la juventud a la guerra. Espero que Duque se separe radicalmente de quienes lo ayudaron a elegir. Nuestra mejor arma, las movilizaciones y las multitudes en las calles. El presidente Duque advirtió en esta situación, en el año preelectoral, dejó ver que algunos de sus intereses políticos no están a favor de la recuperación económica. El presidente de la República, Iván Duque,
Márquez habló en un video en inglés que según Caracol Radio fue hecho por el equipo digital del Palacio acerca de la crisis por la que atraviesa actualmente el país por cuenta del paro nacional que se le lleva a cabo del pasado 28 de abril de este año. De igual manera aseguró que una vez ganó las elecciones presidenciales en el 2018, el candidato al cual derrotó dijo que iba a estar en las calles durante todo su mandato y que iba a protestar durante todas las gestiones que él hiciera, que su propósito era no dejar gobernar el país. Y eso lo dijo y eso lo escuchamos todos los colombianos. No sé por qué están tan bravos, porque el presidente Duque decidió dejar de estar en silencio y defenderse y defendernos. Lo anterior, de acuerdo con el primer mandatario, permite concluir que para algunas personas eso también es un instrumento político y eso no hay que decírselo al pueblo colombiano. Y eso hay que decírselo al pueblo colombiano. El pueblo colombiano, yo los invito a todos, entren a YouTube y busquen el video. Yo encontré uno, pero está muy mal editado, no sirve pasarlo, pero el lunes les prometo que voy a encontrar alguno y lo voy a pasar. Asimismo acusó que estos hechos sucedan en un año preelectoral. Solo dejan ver que esas personas en sus intereses políticos no están a favor de los recursos económicos, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres, porque si esas cosas suceden, se debilita su discurso. Y esto es una verdad, es lo que hemos estado viendo. El mandatario de Colombia también destacó que el crecimiento de la economía en Colombia está proyectado en un 5% para este año, por lo que cuestionó quién podría estar en contra de estos intereses y explicó que sería de quienes buscan capitalizar el caos. ¿A quién se le puede interesar generar una crisis sanitaria masiva derivada de un pico de nuevos casos que han sido provocados por nuevas aglomeraciones de personas? ¿A quienes quieren hacer creer sus ambiciones políticas a través del caos? Dijo el presidente de la República. Pero eso no es para nada patriótico, acusó. Eso no es para nada honorable, agregó. Por eso creo que es muy importante que los colombianos lo sepan, porque estamos pensando en beneficios a toda la sociedad. A quien que quiere construir su ascenso al poder a través del caos, la desesperación, la frustración, no es el tipo de presidente que necesita Colombia en el 2022. Vamos a escuchar el video. When I won the election, the candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term, that he was going to protest all my term, that his purpose was not to let me govern the country. That was said. So we know that for some people, this is also a political instrument. And we have to tell that to the Colombian people. And I think seeing all this situation in a pre-election year demonstrates that there's some people that in their political interest, they're not in favor of economic recovery. They're not in favor of massive vaccination. They're not in favor of attending the poorest of the poor. Because if those things happen, it weakens their speech. The Colombian economy is projected to grow above 5%. Whose interest can be against that? The interest of those who want to capitalize chaos. Who wins if there is a delay in the vaccination program? Those who want to build their political ambitions through chaos. Who could be interested in generating a massive healthcare crisis derived from a spike of new cases that have been triggered by new conglomerates of people? Those who want to grow their political ambitions through chaos. But that's not patriotic at all. That's not honorable at all. So I think it's very important that Colombians know that, because we're thinking about the benefits of all society. Someone who wants to build their ascent to power through chaos, despair, frustration, that's not the kind of president Colombia needs.
Bueno, queridos, no entendí cuál era la desgarrada de vestiduras que hicieron en las redes por ese video. Claro, yo entiendo que es una sorpresa, porque están acostumbrados a un señor presidente de la República que es educado, que es culto, que no es vengativo, que no es rencoroso, que le gusta todo por las buenas, por la amabilidad, que es devocional. Cuando estoy recordando unas palabras, ¿no? Que cuando estaban haciendo la preselección de los candidatos, estaban haciendo las giras de los precandidatos a la presidencia. Bueno, estaba estaba Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia, la senadora Guerra, la Cabal, habían bastantes y viajaban y hacían unos foros. Y alguna vez yo fui a un foro de esos y después nos fuimos a comer con unos amigos, de hablar de política y hablar de la historia del país. Y alguien nos hizo un comentario a nosotros, ¿no? Yo opinaba que el presidente Duque era el más indicado porque no tenía rabo de paja, no tenía pecados, no podían sacarle nada como hacen siempre en las campañas que cogen y sacan un montón de cosas y le sacan las cosas negativas a la tercera generación. Entonces yo decía, eso es lo mejor. Además me gusta mucho que es una persona devocional. Varios hicimos comentarios similares, pero alguien dijo no. Él no le sirve a Colombia. Y yo pregunté por qué. Él nos dice, es muy buena persona, es todo lo que ustedes están diciendo positivo y constructivo de él, pero él no tiene la capacidad de ver la maldad venir. Y en este país hay gente maldadosa, con el problema que deja Santos de la FARC, con el problema que hay de la extrema izquierda, con toda esa situación de la manipulación que ha habido en la justicia. Es supremamente peligroso que una persona tan decente como ese señor sea el presidente de Colombia. Lamentablemente, hoy en día tengo que reconocer que es así. Él dice que él no tenía la capacidad de ver la maldad. Pero en estos días han pasado tantas cosas que yo creo que él ha aprendido a ver la maldad y a adelantársele. El derecho a las marchas pacíficas es muy diferente al terrorismo urbano. Los bloqueos no construyen país, construyen pobreza. Oiga, mis queridos, los derechos a las marchas pacíficas es algo muy diferente al terrorismo urbano. Los bloqueos no construyen país, construyen pobreza. El gobierno insiste en respetar el derecho de la ciudadanía consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, a reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente. Así reza la Constitución. No se ha opuesto a que los manifestantes se expresen en las calles, pero sí a los taponamientos y al vandalismo que se aprovecha para pescar en río revuelto, pero existen límites legales en la protesta que los líderes de los bloqueos deben respetar. La ley 1453 del 24 de junio del 2011, por medio de la cual se reformó el Código Penal, donde se decretan medidas penales para garantizar la seguridad ciudadana. En el artículo 44 se precisa que quienes por medio ilícitos inciten, dirijan, constriñan o proporcionen los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o las infraestructuras de transporte de tal manera que atenten contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurren en prisión de 24 a 48 meses y una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales. Ojo, queridos, vuelvo a leer ese pedacito. En su artículo 44 se precisa que quienes por medios ilícitos inciten, dirijan, constriñan o proporcionen los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías, las infraestructuras de transporte de tal manera que atenten contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo,
incurren en prisión de 24 a 48 años y una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales. Eso lo quiero llevar no solo a estos jóvenes encapuchados que están ahí en las calles a los que les pagan 50 o 70 mil pesos y a unos 100 mil pesos mensuales. No. Eso podría decir que sería un medio ilícito. Pero es que los políticos, los senadores o los líderes de las mingas o de los paros o de cualquier lugar que incitan, eso es ilícito, porque el ser de cualquier sindicato o el ser senador de la República o el haber sido candidato de la República o el ser el íntimo amigo del senador de la República o cualquier otro tipo de líder no le da ningún derecho. O sea que todos están cometiendo un ilícito. O sea que todos a esos que han estado incendiando las redes, incendiando a los muchachos, incendiando las calles, motivando a los paros, les corresponde de 24 a 48 meses. Y los que están en el Senado les debe corresponder el doble, porque están en una posición que deben tener más responsabilidad con el país. Los invito a todos a que busquen la ley. Ahí se los dejamos en la página de Magazine Informativo Vive Consciente, en el canal de YouTube y en la página web. Como ustedes están viendo ahora mi página web, ¿verdad? Que tiene un diseño excelente. Aquí tengo un científico, un ingeniero al lado que se las sabe todas. Lo más interesante que le copia a esta dama lo que queremos hacer para cada día darle un mejor servicio a ustedes tengan calidad de información. Síganos en las redes, síganos en Facebook, Magazine Informativo y Consciente, la página web de Magazine Informativo y Consciente, el canal de YouTube, promuévanlo. Yo investigo, nunca sacamos noticias que no son ciertas, siempre buscamos y seguimos y perseguimos a los que conocen la verdad, a los que investigan la verdad, y siempre estamos con la información al día. Estamos siempre con lo último que está pasando. Aquí somos 3 personas dedicadas a eso para dar una calidad de la noticia. Con pico, o sea, con pico, con un hacha, con una pica, vándalos intentaron tumbar poste de luz en Cali. Ustedes lo están viendo ahí, ya fueron capturados, y la noticia más triste de esto es que es un profesor de la Universidad del Valle el dueño de la camioneta y los otros son sus alumnos. Lamentable, triste, pero eso fue una de las situaciones más graves que nos pasó en Colombia, que muchos de los profesores de las universidades son de la extrema izquierda y que nuestros hijos fueron a las universidades a capacitarse en las profesiones que eligieron estudiar, no fueron a que los adoctrinaran. Y lamentablemente la calidad de los profesores universitarios bajó y la capacidad de adoctrinar creció. Entonces no está nada raro lo que estamos viendo, que ese profesor de la Universidad del Valle sea el que ha promovido que esos muchachos hagan eso. Y todo el peso de la ley sobre ellos. Mire todas las cosas que pasan. Señoras que no pueden dar a luz, bebés que no pueden nacer, los alimentos que no pueden llegar, los animalitos que se están muriendo porque no tienen sus alimentos, las empresas que están quebrando, los puertos que están quebrados, las personas, estrato 1 y 2 y 3 cada día más pobres, los 4 también, los 5, los 6 y los 7 y los 8 de ahí para arriba, ellos pueden de alguna manera sortear las cosas, ¿no? O sea, este paro lo que ha hecho es que los pobres sean más pobres, ¿no? O sea, hubiéramos aguantado durante 10 años, 10 reformas tributarias y no nos hubiera pasado todo lo que está pasando. De hecho, Santos hizo 7, lo vimos en un programa, la otra vez en un programa lo pasamos con las pruebas, ¿no?
De hecho, vamos a sacar un podcast de eso, de las 7 reformas que hizo el presidente Santos, que además hoy estrenamos con los podcasts, ¿no? Los invitamos allá a nuestra página web y ahí tenemos la sección de los podcasts. Carrotanque del Cuerpo de Bomberos en Cartago Valle fue incendiado en medio de las protestas. La comunidad lamenta que un bien que está al servicio de toda la comunidad haya sido vandalizado. En la madrugada de este sábado se registró en Cartago Valle otro hecho lamentable en medio de la protesta que se adelantan en todos los territorios nacionales desde el pasado 28 de abril. Personas que se encontraban en inmediaciones del Parque San Vicente, vía al barrio Ortiz, a donde el Cuerpo de Bomberos de Cartago se dirigía para atender una emergencia por un incendio de orden eléctrico, emprendieron un ataque contra el carro tanque de la entidad, argumentando que supuestamente se prestó para surtir de agua una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que se encontraba en un lugar intentando dispersar la multitud. ¿Y qué si se hubiese prestado para eso? Sin embargo, el capitán Luis Fernando Úchima, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, señaló que él pasó por el lugar y se dio porque buscaba atender una emergencia que le había sido confirmada, en la cual decidieron ir, pese a los riesgos, con el ánimo de proteger a la comunidad. Hubo un incendio de orden eléctrico de la entrada del barrio Ortiz. Nosotros corroboramos esta información y también llamamos a Energía de Pereira, quienes dijeron que no asistían por los riesgos que implicaba llegar hasta allá. Entonces nosotros, con el afán que tenemos de protección a nuestra comunidad, sí decidimos ir y nos ocurrió este lamentable suceso. Porque mire, los bomberos, la defensa civil, la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, la defensa civil, ellos aman sus profesiones y ellos sienten responsabilidad en su trabajo, en lo que están haciendo. Y es como él dice, ¿no? Es el llamado a proteger, a proteger. Universidad Nacional propone 7 ideas para solucionar la crisis que atraviesa Colombia. Por medio de sus redes sociales, la Universidad Nacional dio a conocer una serie de propuestas de su consejo académico que busca ayudar al país a superar la crisis actual que afronta. Oigan, mis queridos ciudadanos, alerta, grave, alerta, alerta, peligroso, peligroso, supremamente peligroso. Universidad Nacional propone 7 ideas para solucionar la crisis que atraviesa Colombia. ¿Cómo se nos va a ocurrir algo de ese tamaño? No lo podemos aceptar. En la Universidad Nacional hay profesores que le hacen honores al narcoterrorista Santrich cuando se murió. Recordemos que la Universidad Nacional ha tenido directores, rectores que han reconocido públicamente que han abierto las puertas de la universidad a la FARC. Recordemos eso. Recordemos que en las últimas décadas la Universidad Nacional ha sido el lugar donde han estado adoctrinando más jóvenes para la guerrilla. Muy peligroso que llegasen a aceptar esa propuesta. Hoy tenemos publicidad o no tenemos. Sí, vamos a publicidad un poquito. Vamos a ir a los comerciales y ya regresamos.
Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. Mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, en medio de toda esta crisis aparecen los héroes. Y el héroe de hoy es el fiscal Barbosa. Él lo dijo y lo cumplió. Vamos a escucharlo en este podcast de Magazine Informativo de Consciente. El fiscal Barbosa cumplió, se llevó los carros. El fiscal Francisco Barbosa generó una álgida polémica cuando anunció que incautaría con fines de extinción de dominio los vehículos que participaron en los bloqueos. Van 5 comprometidos con actos delictivos. En el paro nacional que empezó el 28 de junio ha habido de todo. Movilizaciones pacíficas acompañadas de espectáculos artísticos, conciertos, pero también ha estado presente la violencia, los actos vandálicos y los incitadores. Eso es lo que más ha estado presente. En ese debate, el gobierno afirma que los bloqueos no son permitidos, que son violatorios de los derechos humanos porque generan desabastecimiento, no dejan llegar medicinas ni en medio de la pandemia del COVID. Tampoco han dejado llegar el oxígeno. Un aliado en esa tesis es el fiscal Francisco Barbosa, a quien le cayeron las críticas cuando anunció que impondría la medida de extinción de dominio a los carros que se usan para los bloqueos, pues la sentencia se empezó a cumplir, pero no ha sido contra los vehículos parqueados para obstaculizar las vías. Son 5 los carros que hasta ahora la Fiscalía incautó con fines de extinción de dominio y con suspensión del poder dispositivo con fines de comiso. Estas son 2 medidas diferentes y no pasaron desapercibidos en las protestas, pues fueron usados literalmente para vandalizar. Hace 2 semanas, mientras Cali se encontraba en medio del fuego cruzado entre manifestantes, policías, militares y el SMAT, llegó la minga indígena y el caos fue peor. Hubo una imagen insólita y a la vez aterradora que se hizo viral. El 9 de mayo, un camión blanco fue utilizado para irrumpir por la fuerza en el conjunto residencial Solares del Pance, ubicado en el barrio Brisas del Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca. En un video tomado por un dron, se ve como el camión se abre paso en el conjunto y detrás de él va una horda de personas que amenazan a los hombres de seguridad, vandalizan la portería y 3 camionetas que pusieron los residentes para evitar el ingreso. Al detectar el dron, lo tratan de tumbar a piedra y con disparos de bala. El 12 de mayo fue interceptada una chivamula. No estaba bloqueando las vías, iba de un sector denominado La Viga hacia la Universidad del Valle, pero no solo llevaba indígenas de la minga. Las autoridades encontraron marihuana prensada. Los 4 ocupantes fueron capturados e imputados como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los otros 3 vehículos
fueron los que participaron en la vandalización del peaje ubicado en la zona de San Miguel, en el municipio de Cibaté, Cundinamarca. Fueron capturados 4 personas que, según la investigación, se reunieron en la vereda Pericos del municipio de Cibaté para planear la manera de llegar al peaje, donde destruyeron las casetas de cobro, dañaron los computadores, las talanqueras, los contadores y los semáforos. Ninguno de estos carros estaba parqueado en actitud pasiva. No era protesta, era vandalismo. Por eso se busca imponerles extinción de dominio y suspensión del poder dispositivo con fines de comiso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras, mis queridos oyentes? En Colombia hay 2 sistemas para incautar los bienes. El primero es el comiso, en el que el bien es de la persona que se está investigando. En este caso, se puede usar el bien para reparar a las víctimas directas o se les puede dar de manera exclusiva a la fiscalía que lo administre. Esto sucede con los vehículos que vandalizaron el peaje. Los dueños de los carros fueron quienes cometieron el delito. En la acción de extinción de dominio, no importa quién es el dueño, se puede promover para que el bien pase al Estado. En ese caso, va para el Fondo Frisco, que administra la Sociedad de Activos Especiales y se reparte entre el gobierno, la fiscalía, la rama judicial y las víctimas. En el furgón y la chivamula ocurrió esto. Pese a que los vehículos no eran de quien delinquía, fueron decomisados. El gobierno está en esta cruzada de evitar los bloqueos y asegurar que ninguna norma dice que en una protesta está autorizado los cierres de la vía. Y eso también lo dice la Constitución. El rechazo por este planteamiento, el cumplimiento de esta ley, ha ido desde los promotores del paro hasta los sectores políticos de oposición y la extrema izquierda. En esta cruzada está el fiscal Barbosa, quien empezó la incautación de los vehículos. La última palabra la tienen los jueces. Mis queridos oyentes, mis queridos ciudadanos colombianos y los que nos escuchan en el exterior, confiemos en que la justicia obre acuerdo a la Constitución y la ley, y no suceda como ha estado pasando, que muchos de los vándalos que han sido capturados son puestos en libertad. Que no suceda como el caso de narcoterroristas que los han pillado infragantes, los han soltado, los han posesionado en el Congreso y los llevan después a un lugar a que fácilmente se fuguen. Que la justicia obre correctamente. Bueno, querido, con este podcast iniciamos hoy la sesión de podcast en la página web. Atención, mis queridos ciudadanos, última noticia. Atención, el alto comisionado para la paz deja su cargo. El funcionario aseguró que se irá de su cargo el 26 de mayo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que dejará su cargo a partir del 26 de mayo y que su renuncia la había presentado el presidente Iván Duque desde el año pasado. En entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, Ceballos afirmó que inicialmente pensaba dejar su cargo el 22 de diciembre. Luego se reiteró esa voluntad el 3 de mayo de este año, fecha en la cual hizo oficial su renuncia. Esto es Noticias en Desarrollo. Esperamos que él nos cuente un poco más al respecto, mañana o el lunes. Queridos, vamos a ver, entre todas esas maravillas que llegan a las manos nuestras, encontramos un video de la vida millonaria de los dictadores castrochavistas. Esto es un video de toda la descendencia de Fidel Castro y su hermano Raúl, la vida que se están dando a costa de la miseria de los cubanos.
Por magazine informativo y consciente hemos pasado los de los herederos de todo el dinero que se robaron en Venezuela. Los dineros que se robaron en Argentina, ¿no? También los de Ortega y también los del Ecuador. Y aquí en Colombia no estamos lejos de todas esas cosas. Si no, miremos cómo viven los hijos de Petro Estrato 20 en Europa, mientras que todos estos muchachos que salen a la calle pasan sus dificultades y llegan a sus casas y no tienen los recursos económicos para vivir dignamente. Eso es lo que es el comunismo, lo que es la izquierda extrema, lo que es el socialismo. Bueno, vamos a algo muy importante, muy positivo y muy constructivo, que es el informante de la paz con legalidad, que lo estábamos dando los jueves, pero debido a todas estas situaciones que han estado pasando en el país y que es importante informarlas en el momento que están sucediendo, no hemos tenido tiempo de pasar el informativo de la paz con legalidad, aunque este también es muy importante y también está sucediendo. La paz con legalidad tiene enfoque étnico. 3 millones de afrocolombianos se beneficiarán de programas de inversión social del Estado. Con apoyo de la Agencia de Tierras, mujeres afrocolombianas conservan las tradiciones ancestrales. El Consejo Comunitario Renacer Negro fue la primera comunidad afrocolombiana a la que se le restituyeron derechos territoriales. Hoy trabaja en temas de vías, reconciliación y reactivación económica. Avanza la propuesta de acompañamiento a excombatientes del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, hechos para creer. Los programas de desarrollo con enfoque territorial y étnico en Chocó se concentran en educación, reconciliación, infraestructura y seguridad alimentaria. Mayo 21, Día de la Afrocolombianidad. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Bienvenidos. La implementación de la política Paz con Legalidad tiene una visión dirigida a reducir las brechas en las comunidades étnicas. Los pueblos afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales hacen parte de este enfoque. Informa Jorge Bermúdez. Sobre una población de 50 millones de personas, en Colombia el 6% se reconoce como afrocolombiano, negro, raizal o palenquero. Son cerca de 3 millones de personas que hacen parte de las comunidades étnicas a las que la paz con legalidad llega en todos los frentes gracias a una atención diferenciada y específica. Muy bueno por parte de la Agencia Nacional de Tierras la creación de la subcuenta étnica dentro del Fondo de Tierras. También una muy buena noticia, la formalización de 6 consejos comunitarios. En frentes como la sustitución de cultivos ilícitos, se apoya a 10.000 familias afrodescendientes que ya han recibido 92.000 millones de pesos en asistencia alimentaria inmediata. En programas de desarrollo con enfoque territorial, restitución, acceso a tierras, reincorporación y atención a víctimas, se avanza de manera efectiva. Bojayá es solo un ejemplo. 520 de las víctimas en Bellavista, en Bojayá, ya tienen su apoyo psicosocial. Vamos a estar con ellos haciendo la revisión de este y tantos otros compromisos que tienen avance robusto el 2 de junio. El 21 de mayo de 1851 se promulgó la ley de manumisión que abolió la esclavitud en Colombia. Hace 20 años se instituyó el 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad, una fecha para reconocer sus derechos y alentar en el país el cierre de brechas para su acceso a educación, servicios públicos y empleo. La llegada de la esclavitud a América hace más de 300 años trajo una serie de saberes y tradiciones del continente africano con un valor cultural incalculable. La Agencia Nacional de Tierras trabaja de la mano de comunidades de mujeres afrocolombianas para rescatar y conservar esta rica herencia ancestral. Veamos. La tierra es vida, la tierra, mire que es mujer, da vida, entonces para nosotros es algo muy bonito. Tenemos un invernadero en el cual sembramos de manera
horizontal y vertical. Estamos con las demás mujeres del Consejo Comunitario, hemos sembrado en estos momentos tomate, pimentón, ají. Gracias a ese invernadero pues podemos trabajar, digamos, si hay lluvia o si hay sol, no tenemos problemas porque podemos trabajar toda la época del año. Para mí ser mujer rural significa seguir con nuestras tradiciones ancestrales, que no se pierda con el tiempo todos nuestros saberes, no se va a quedar nomás de que mis abuelos eran los que sabían eso, sino que nosotros podemos brindarle a nuestros niños que ellos también continúen con nuestro legado. Hechos para creer. El Consejo Comunitario Renacer Negro se convirtió en la primera comunidad afrocolombiana en ser restituida en la historia del país. Actualmente adelanta varios proyectos de recuperación, conservación ambiental y reactivación económica en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial. La sentencia proferida por un juez de Popayán restituyó los derechos territoriales al Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, Cauca, sobre una vasta extensión para el goce de sus familias. Bueno, nosotros tenemos 71.010 hectáreas con 634 metros cuadrados. Tenemos 2.104 familias, 8.104 habitantes inscritos al censo del Consejo Comunitario. Más allá del oro que atrajo a los violentos a su territorio, esta comunidad heredó un tesoro incalculable de saberes ancestrales. Aquí, las parteras, los curanderos y los yerbateros tienen pleno dominio y conocimiento de lo que la tierra les regala. Pertenecer a la cultura negra es una sabiduría casi que mandada por Dios. Dueños de su territorio trabajan de la mano con el Estado para llevar obras PEDET, como la pavimentación de la vía a Coteje, un proyecto ambiental para recuperar los suelos dañados por economías criminales, y este taller de construcción donde se capacitan hasta 30 personas por temporada. Eso de cierta manera nos ha ayudado a reactivar la economía del territorio, ya que por este medio podemos trabajar como colectivo y beneficiar a muchas familias, ya que esto genera empleo de alguna manera. La sentencia reconoce a la comunidad como víctima y propende por su reparación. En los últimos 20 años son más de 1.600 los afrocolombianos que han dejado las armas y avanzan en procesos de reintegración y reincorporación. El Estado, respetando su cosmogonía, preparó un acompañamiento especial para ellos. A través de Mauyauma, o propuesta de programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género, se busca reconocer cómo debe ser cada proceso de reintegración y reincorporación en construcción de paz. Desde el año 2020 venimos trabajando desde la Agencia para la Reincorporación, la Organización Internacional para las Migraciones, la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, la IAMPE, así como líderes en los territorios, los consejos comunitarios, para iniciar en una fase preconsultiva todo lo que tiene que ver con la armonización de estas garantías acorde con la visión que ellos tienen en sus territorios. De manera conjunta, distintas organizaciones, líderes y autoridades en territorios se reunieron en 7 departamentos para conversar, proponer, debatir y definir una propuesta de atención institucional con acciones orientadas al fortalecimiento familiar y el tejido social en los territorios, la convivencia comunitaria y la reconciliación armónica entre sus habitantes y respetuosa de la cosmogonía, el pensamiento y la costumbre de cada comunidad. Y en esa misma dirección también se garantice cada uno de los componentes contenidos en los lineamientos de la agencia para que se haga extensivo no solamente al excombatiente, su familia, sino que esto alcance al pleno en la comunidad receptora en el marco de estos programas. Los excombatientes que se reconocen pertenecientes a una comunidad negra afrocolombiana, raizal o palenquera, en Colombia principalmente habitan en Antioquia, en Valle del Cauca, en Nariño, en el Chocó y en el departamento del Cauca. En el Carmen del Darién, Chocó, se presentaron los proyectos integradores de vías, educación, seguridad alimentaria y reconciliación, en su gran mayoría para comunidades afrocolombianas, informa Jefferson Camacho. Socializamos a los líderes étnicos y a las alcaldías de Río Sucio y Carmen del Darién, Chocó, la estrategia de alistamiento de los proyectos integradores de reactivación económica, educación y reconciliación para la transformación territorial. Trabajo que iniciamos con los consejos comunitarios de Curbaradó, Domingodó, Pedeguita Mansilla y La Larga Tumaradó,
con la socialización del proyecto del Fondo Multidonante, proyecto integrador para dar respuesta a las iniciativas de base comunitaria de los temas de educación, reconciliación, convivencia, construcción de paz, infraestructura y seguridad alimentaria. Me parece importante que hoy estemos en este tema de socialización, porque sé que los procesos comunitarios requerían este proceso y que gracias a Dios hoy es una realidad. Y que sean las comunidades las que aporten y realicen la implementación de las iniciativas FEDER de la mano con la institucionalidad, con la cooperación internacional. La paz con legalidad es con hechos. La Agencia de Desarrollo Rural entregó 39 novillas preñadas a 13 organizaciones que hacen parte de la asociación Asoproteco por una inversión que supera los 128 millones de pesos. Estos son los beneficios de asociarse para trabajar juntos por el campo. A mí me ha beneficiado muchísimo porque lo que no teníamos pues nos los han dado, como son los que nos dieron primero. Ahorita nos entregan esas hermosas novillas. Es un beneficio para mí, para mis hijos. Cuando ellas se enteraron de que me iban a entregar las novillas, brincaban en un pie de felicidad, porque saben que también esto es un proyecto para ellas, futuro para ellas. Gracias a un proyecto de fortalecimiento de ganadería doble propósito que la Agencia de Desarrollo Rural cofinancia por 3.000 millones de pesos en Cesar, 190 familias como la de Eider y Dioselina recibieron novillas preñadas para incrementar su productividad y mejorar su calidad de vida. Bueno, espero que mis novillas sean unos animales que me salgan bien de leche y para nosotros tener el sustento de cada día. Estamos muy agradecidos a la Agencia de Desarrollo Rural porque sin ella no hubiera sido posible la materialización de este proyecto. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir el TikTok de la Consejería que encuentran como @estabilizacioncolombia y Twitter @posconflictoco y @Emilio J. Archila. ¡Feliz semana! Bueno, mis queridos oyentes, además de la noticia de que el el gobernador de Antioquia está advirtiendo un cuarto posible pico en la pandemia en ese territorio, y eso es supremamente peligroso. En Pamplona está copado. El hospital está totalmente copado, no hay UCI libres en Pamplona. En Cúcuta, la ocupación de las UCIs de las clínicas también ya está full. Está la del hospital todavía dando servicio. Y así están todo el país. Las consecuencias de todos esos hacinamientos y de toda esa violación del protocolo de bioseguridad en estas marchas, en este paro, van a traer unas consecuencias muy graves. Lamentablemente se nos juntaron las dos cosas. Queridos, los invito a que hoy se busquen una película linda, hermosa, donde aparezcan hombres y mujeres bellos, donde aparezcan muchos bebés, muchos contactos con la naturaleza, películas mágicas, bonitas. Por favor, no vean nada de guerra, ni se vayan a poner a ver la película Contagio, ni nada que cause más dolor y sufrimiento del que ya estamos viviendo, porque el cerebro interpreta que todo eso que vemos en las películas como si fuera real. Como si fuera real. Yo quería preparar algo para ustedes hoy, pero realmente no nos alcanza ya el tiempo, estamos pasados del tiempo. Bueno, nosotros sí lo preparamos, ya lo hicimos, pero no alcanzamos a colocarlo porque estamos con media hora más no demora nuestra plataforma de empezar a pitar. Nos vemos el lunes, 6 de la tarde. Los quiero. Que Dios lo bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No